jueves, día 16 de junio. Bien. Ayer casi por la noche, después de haber escuchado algo por la radio del partido entre el PSG y el Atlético de Madrid, donde el PSG pues ha demostrado que ha sido campeón de Europa de fútbol con Luis Enrique merecidamente, ¿no? Pues le ha metido una goleada al Atlético de Madrid y casi sin jugar a un nivel altísimo, lo cual quiere decir que el PSG está en una forma tremenda, ¿no? Y que tiene opciones en este campeonato que hace que el fútbol terminará siendo robótico, porque si los jugadores no tienen ni vacaciones, se empata una competición con otra y otra con otra, va a ser complicado. Y por eso hoy me quiero referir a algo de la adolescencia, no tanto de la mía, sino de la anterior a la mía, aunque en la mía se seguía con el mismo asunto. Sí. Recuerdo que, aunque se insiste mucho de que en esa época era en los recreos del colegio, yo creo que eso era una cosa habitual de todos los días, ¿no? Una cosa totalmente habitual. Y yo esa cosa habitual la quiero mezclar con algo que me toca la fibra, como es el defender la música y los músicos de aquí, de Tenerife y de Canarias, mezclando una cosa con la otra. Sí. Porque me voy a referir a esa época en la que nosotros, con una cosa que se vendía en los carritos que parecía un ladrillo parecía, llamábamos matahambre. Sí. Decíamos a Catalina la Chochera, o a Nieves, o a cualquiera que tenía un carrito aquí en Santa Cruz, decíamos, deme un matahambre. Un matahambre era un dulce, sí, un dulce, pero un dulce que tenía una serie de componentes increíbles, ¿no? Sí, tenía una serie de condimentos increíbles, que yo no sé si en la actualidad se sigue haciendo o no se sigue haciendo, pero vamos, yéndome hacia atrás y mirando de las recetas que mi padre tenía por ahí, me lo encontré y resulta que el matahambre, mire, el matahambre tenía, a ver, tenía 340 gramos de harina, 120 gramos de azúcar, 140 gramos de miel, 150 gramos de mantequilla sin sal, media cucharadita de, a ver, media cucharadita de qué, en polvo, ¿sí? No sé, de algo en polvo. Una cucharadita de cacao en polvo, media cucharadita de canela en polvo y una pizca de sal. Y luego lo que era el componente, que lo llaman relleno, ¿no? Lo pone mi padre aquí, relleno, un bizcocho de 400 gramos, una cucharada de cacao en polvo, y luego la cobertura tenía 60 gramos de chocolate, 10 gramos de mantequilla sin sal. Y ese ladrillo se llevaba a calentar en
un horno sería, me imagino, y algunas veces se le ponía leche. Me lo pone ahí, porque yo lo que hacía era comerlo. Y se comía según marca aquí mi padre, dice que era algo que se solía enviar a los colegios, se enviaba a los colegios como la palabra dice mata hambre, ¿no? Porque eso hacía que las personas perdieran casi el apetito. O sea, si te mandaba a las 10 de la mañana o las 11 un bicho de aquello, después ir a almorzar a las 2 de la tarde era complicado. Era totalmente complicado, sí. Y el nombre era mata hambre. Y ya insisto que no sé si es algo que se sigue haciendo o no se sigue haciendo. No tengo ni la menor idea. Pero el mata hambre era algo que estaba en boca de todos nosotros. Y eso que en 1980, 1980, yo ya tenía una edad, ¿no? Y ustedes imagínense en el año 1950, 60, ¿no? Donde yo podría tener 10, 15, ¿sí? Pero resulta que el mata hambre solamente lo comía aquí en Canarias. Yo en la península nunca comí un mata hambre. En la península nunca lo vi. Ahí en la península lo que más se veía en Sevilla era la cañita de cerveza con unas tapas de anchoa, generalmente de anchoa, y aceituna de oliva. Ya fuera la aceituna normal o la aceituna de oliva esa morena, ¿no? Esa que era un poco agria, ¿no? Eso era lo que más se estilaba, sobre todo en la calle Sierpes de Sevilla, ¿no? Era donde más pasé yo, aunque habían bares por todos lados, ¿no? Había uno al lado del Corte Inglés, en donde está la zona de la Campana, ahí en Sevilla, que yo conocí aquello porque mi madre le daba a Gilberto II, le daba, cuando el Tenerife jugaba en Sevilla, Gilberto me traía, pues bien me sabe, gofio, el mismo matahambre, sí, productos canarios que en la península no encontraba y que luego en la universidad los colegas de allí de la universidad si me descuidaba se lo comían ellos. Ellos se comían todo, ¿no? Y el mata hambre, eso, ya lo dice la palabra, mata hambre, sí. Bueno, pues mezclando el mata hambre de comida con el mata hambre musical, resulta que ayer, escuchando la radio, entre lo del partido y las cosas que menciona la radio, hablaba de 10.000 asistentes en este Music Festival, ahí en el Parque Marítimo, como lo quieran llamar. Claro, Maná, Residentes, Duncan Du, fulanito, no sé qué. Y claro, usted se pone a pensar, ¿para qué habré yo luchado tanto? ¿Para qué habré yo luchado tanto? Cuando aquí el rock ni se sabía que existía. Y fui pionero ¿eh? En hacer festivales, porque lógicamente pioneros fueron los Rocking Boys y muchos grupos más que salieron, pero hacían festivales que se unían a las verbenas, ¿no? Verbenas, salas de fiesta, pero festivales, lo que son festivales, que tuvieran una aceptación mayoritaria, fueron los Rock and Field, y fue en el año 1977, porque hasta entonces los festivales venían a ser, pues lo que estoy diciendo, un grupo que se iba a un pueblo,
o se iba a alguna parte y hacía cosas por su cuenta. Pero unir a todos los grupos y meterlos en un evento, eh, creo que fui pionero en eso, ¿no? Ujú. De hecho, hay un artículo que me dedicaron que ponía Paco Dorta, el eterno pionero, ¿no? Aunque, claro, yo lo que estoy diciendo es que siempre reflejo la verdad de las cosas que pasan, ¿no? Y entonces lo que mataba el hambre dentro de la música, no la de los boleros, la de la canción melódica, la de la música clásica, no, del rock, el rock. El matahambre del rock, ¿no? Era cuando todos los grupos le mataban el apetito de escuchar otras músicas y de no salir de un evento sin saber valorar lo que había escuchado, ¿sí? Porque el primer festival que yo monté, digamos, fuerte, fue en la Cruz del Señor. Ese fue el primer festival fuerte que yo monté. En la Cruz del Señor en Caja Canaria, con la ayuda de Pepe el Barba, que Dios lo tenga en la gloria, de Vicky, que estaba en los mandos del sonido, con Falo y Beatriz, que eran el dúo que yo llevaba, se unieron a mí después de la reunión que tuvimos en el hall de la Avenida La Salle, donde yo vivía, donde había hablado con Mario Rodríguez, el poeta de los lavaderos, y él pintaba un cuadro al ritmo de la música. Había hablado con Manuel Tauroni Padrón para que me proyectara cine, y él ponía la película La leyenda de Santa Cruz, una película que creo que ha sido premiada, ¿no? Y que debería ser premiada siempre, ¿no? Eh, y grupos como Eructo de Bisonte, en sus primeros pinitos, eh, y sobre todo lo hice porque tenía un amigo muy bueno, muy buen amigo, que hace muchos años que no le veo, que era Roberto Ojeda Hayer, y tocaba la armónica. Y entonces él tenía un avance musical rock, donde creo que estaba Felipe, que era el que tocaba el bajo, Fran Gallo la batería, y este hombre tocaba la armónica, ¿no? No recuerdo si había algún músico más, no me acuerdo, pero de ellos sí me acuerdo, de Harmonic Group. Y entonces yo, por echarle una mano a Roberto Ojeda, me metí en el fregado del Rock and Field 77, el primero en la Cruz del Señor con Caja Canaria. Y después de eso, como seguíamos dándole ese mata hambre a la gente, ¿no? Que la gente se saciara de música rock, nos fuimos al Círculo de Bellas Artes. Hicimos el segundo en el Círculo de Bellas Artes. Y aquello fue, bueno, un tropel de gente tremendo. Porque yo allí, a quien había visto tocar, y escuchado, visto y tocar, era el grupo Euterpe. Buenísimo. Donde estaba Guimerá, donde estaba Chinea, o sea, un grupo, la chica esta que tocaba la flauta ¿no? de conservatorio y tal. Era un grupo de música diferente. Sí, era como cuando usted escucha a Chick Corea, ¿no? Sí, una música rock, pero tirando a clásico, ¿no? Instrumentista y tal. Bien. Y de allí, viendo que el rock and field todavía tenía apetencias de grupo que podían matar el hambre de la juventud tinerfeña, eh, yo, pues bueno, se me cruzaron las ideas y dije, ¿por qué no hacer un festival de rock and field para Roberto Ojeda Haye, pero con mucha más importancia? Y entonces dije, bueno, voy a hablar con el ayuntamiento. Me fui al ayuntamiento, hablé
en el ayuntamiento con cultura. Allí tenía bastantes apoyos en el ayuntamiento en esa época y se me permitió montar el primer Rock and Field 77 en el Guimerá. Y en el Guimerá, pues yo no sé a través de quién contacté para llevar al grupo Samara. Yo ni los había escuchado nunca, no los había escuchado, porque mi idea no era escuchar a los grupos, sino darle posibilidad a los grupos y sacarlos del cuarto de ensayo. ¿Sí? Porque había habido un parón con el grupo Naranja y yo pues no podía llevarlo, porque había habido un parón. Pero sí me decidí por llevar al grupo Samara de los hermanos Capote y yo ya digo que no tenía mucha conciencia de de lo que era actividad de los grupos, ¿no? Y pues tampoco puedo confirmar, porque son una serie de relaciones que se me han ido del tocho, ¿no? Como fue llevar a Pololo, llevar a Mauro, y me dije, ¿por qué no hacer una cosa que se haga regional? Porque, ¿por qué siempre tenemos que estar aquí los grupos de Tenerife teniendo en la vecina isla, la vecina hermana isla, grupos también? ¿Por qué no? Entonces coincidió en que había sido el momento en que Marian Bautista me había dado la posibilidad de ser jefe de promoción de Movieplay. Y entonces, en mis contactos con todas el resto de las islas, menos la Graciosa, contacté con un locutor de Las Palmas que hacía programas de música, que era Higinio Rayo, que no era de Las Palmas, era andaluz, creo, pero se había afincado en Las Palmas y en Las Palmas tenía bastante, digamos, divulgado bastante la música, ¿no? Tenía música de todo tipo. Yo le dejaba, como era el representante de Movieplay, le dejaba las novedades de Movieplay, ¿no? Y entonces, hablando con él de este tema, me dijo, mira, aquí en Las Palmas hay un grupo que es diferente, es muy bueno, diferente, y que va en esta onda moderna que han sacado en Inglaterra, que la lleva David Bowie, ¿no? En plan gay power o algo así, ¿no? Total, yo me dije, bueno, ¿y por qué no? Higinio, déjame la dirección que yo los llamo. Yo llamé, hablé con Chemari y Chemari aceptó el asunto. Lo que le dije era claro, yo no tenía un duro, pero sí podía pagarles el pasaje a través del Corte Inglés, metiéndome una deuda en el Corte Inglés. Y los pasajes en barco de venir de Las Palmas a Tenerife no eran tan caros, ¿no? Y entonces ellos me dijeron, no te preocupes por la estancia porque tenemos amigos en Tenerife. Pero claro, la única universidad que había era aquí, en La Laguna, y eran gente pues que tenía amigos estudiantes aquí o lo que fuera y tenían donde quedarse. Total, que vino Teclados Fritos para acá y le añadí al festival la actuación del grupo de Las Palmas Teclados Fritos haciendo región. A partir de ahí empecé a hacer región. Sí, me traje a Teclados Fritos, ya digo, no pude contar con Naranja, pero resulta que estando en el ensayo por la mañana antes del festival, pues me tocan en la puerta trasera del Teatro Guimerá y se me presenta un chico, me dice, hola, soy Roberto Cabrera, nosotros tenemos un grupo que se llama Grupo Salvaje y como vas a hacer un festival aquí de rock, a ti no te importaría que nosotros pudiéramos
actuar. Le dije, claro, sí, precisamente hago este festival es para darle cancha a todos los grupos de rock que hayan en Tenerife. Claro, por supuesto, toquen aquí también. Y creo que fue el mata hambre de la juventud tinerfeña en ese momento de 1977. Sí, sí, era el matahambre de 1977 en música rock. Sí. Y fue aquello, vamos, aparte de ser un festival increíble, increíble, aparte de ser un festival que no creo que se haya hecho ninguno igual, ¿no? Bueno, aparte de eso, fue que había tanta gente dentro del teatro, sentado en los pasillos. Yo miraba para arriba, para los balcones de arriba de los palcos, y veía a la gente sentada en los palcos con las piernas por fuera de los palcos. Me decían los porteros, no, es que ¿qué hacemos si hay tanta gente fuera como la que hay dentro? Pues mire yo, ¿qué quiere que haga? Si no cabe más de 600 o 700 personas aquí dentro, ¿qué quiere que haga? Yo no puedo hacer nada. Abra usted las puertas si quiere y que la gente vea que no cabe más nadie, que no pueden ver. No sé, realmente no sé lo que hicieron los porteros. Yo de eso no es que me desentendiera, ¿no? Sino que, yo qué sé, no podía hacer nada, ¿no? Total que aquello fue el matahambre del rock, ¿sí? La gente al salir de ahí ya no tenía más ganas de escuchar nada porque lo escuchó todo allí. Escuchó todo tipo de música, desde la música del solista, como fue Pololo y Mauro, escuchó a un Samara increíble, ¿no? Increíble, con una actuación coreográfica increíble. Escuchó al grupo Salvaje con el Tajarate de la Libertad, con aquella música que a mí me impresionó totalmente. Y luego cuando salió Teclado Frito, con aquella vestimenta, aquella calidad musical increíble que me había comentado Higinio Rayo, diciéndome totalmente verdad, diciéndome que se estaba haciendo en las Palmas de Gran Canaria una música totalmente diferente a la que se hacía en Tenerife, que era más rock and rollera. Y, y claro, yo es que aluciné después con la proyección de aquellas imágenes de Manuel Taurón y Padrón, de aquella pintura de Mario Rodríguez, el poeta de los lavaderos. Es que aquello fue completísimo, con Pepe el Barba, que nos puso el sonido, y Vicky regulando el sonido, que yo decía, ¿cómo? Es que no sé nada de esa chica, de Vicky. Me gustaría saber algo de ella. Una vez alguien me dijo que había estado con Agustín Carló, había estado ella, ¿no? Pero es que no sé de cierto nada de eso, ¿no? No tengo nada de cierto, ¿no? Y me gustaría y me agradaría contactar con ella. Y tanto fue el éxito de Rock and Field 77 que hubo que seguirlo celebrando, pero no en el Guimerá, porque en el Guimerá, pues el alcalde, no, sino el concejal de Cultura, se me negó a mí volverlo a hacer allí. Fui a pedir para volverlo a hacer y se me negó. Pero sin embargo, a los hermanos Capote de Samara le dejaron hacer un evento. Y eso lo saqué, como yo escribía en el periódico La Tarde, lo saqué y lo critiqué. Dije, ¿esto qué? ¿De qué va aquí? ¿De autoridad? ¿De potencial económico? ¿Qué? Y no porque yo tuviera nada contra Samara. Por mí encantadísimo, ¿no? Encantadísimo de que Samara hiciera todo un espectáculo.
cuando era un grupo que a mí me elevaba, ¿no? Sino era el tema de la autoridad. Es decir, sí, a estos sí porque son hijos de fulano de tal, pero a ti no porque tú eres un tipo del pueblo, ¿no? Y claro, me tuve que ir a la Plaza Toro. Y en la Plaza Toro, pues claro, lógicamente en la Plaza Toro, por la amistad que tenía mi padre con Carlos Ojeda Zamorano, que en paz descanse, pues él me dijo, sí, yo te alquilo la Plaza Toro, son 10.000 pesetas de alquiler y tú te encargas de todo, pero tienes que dejar permitir que se ponga una cantina. Bueno, que pongan una cantina, no había ningún tipo de problema. Y a partir de ahí, la Plaza de Toros se constituyó en el Rock and Field 77. Y me pedían desde Las Palmas, desde Lanzarote, me pedían desde otras islas que desplazara todo aquello. Y decía, ¿cómo? Si no tengo un duro, ¿cómo voy a llevar? ¿Qué le voy a decir a los grupos? Que se paguen el pasaje, que se paguen la estancia y la comida. Eso era imposible. Pero sin embargo, se insistió tanto y tanto, que logré hablar con Gongi Millares. Y Gongi Millares fue el matahambre de lo que estaban solicitando en Las Palmas. Y en Chamán, pues contacté con Richard Hernández. Contacté con Richard Hernández del grupo Origen porque empecé a traer a Tenerife a grupos de Las Palmas, a Verona, a Raunabau, traje a Origen, traje a Gedutún. Bueno, empecé a traer grupos de Las Palmas para acá y meterlos en el Rock and Field en la Plaza Toro. Y claro, todo eso fue creando amistad, porque no era lo mismo traer un grupo de Las Palmas a Tenerife, uno o dos, que llevar una multitud. Y claro, en Chamán, pues logré que Gongi Millares me cediera el Cine Plaza de Chamán, y con la colaboración de Richard Hernández y de unas amistades que él tenía, pues empecé a hacer cosas allí, y con mi amistad que creé con Gabrielo, que también me echó unas manos tremendas, ¿no? Tanto es así que terminamos con él y con Antonio Santos, que estaba en el grupo cómic, terminamos en Plaza de Toros aquí montando con Alaska y Dinarama, ¿sí? Porque Alaska en aquel momento tenía una fama a nivel nacional, y aquí estaba en Olla Fría Berlanga haciendo el servicio militar. Y claro, al estar Berlanga aquí y ser el compañero de Alaska, desde Mermelada de Lentejas y todos aquellos grupos de la movida madrileña, ¿no?, que había montado el Mariscal Romero, así lo llamaban, ¿no? Mariscal Romero, que era el que estaba metido con este, que es director de cine, ¿no? Con el director de cine, el otro y el otro y el más allá, ¿no? Sí. Y hicieron toda aquella movida. Y recuerdo siempre, lo tengo en mente, el programa que hizo Jesús Hermida, llevando a los grupos que hacían una música diferente a la que hacían los grupos estos de rock, a nivel, digamos, de hacer letras más, digamos, más fuertes, ¿no?, que las suavitas que hacían un grupo como Mecano, por ejemplo, Olé Olé y todos esos grupos, ¿no?, que eran mucho más melódicos y más esto, al lado de los de Alaska, ¿no?, de esos grupos, Caca de Luz y todo eso, que hacían una música mucho, mucho más fuerte, ¿no? ¿No? Y entonces, pues claro, ahí fue donde ya empezó a participar este director de cine que era Pedro Almodóvar, que salía a cantar, ¿sí? Y claro,
todo aquello empezó a revolucionar en todos esos años, que fue cuando empezó a existir esa movida y esa agrupación. No quiere decir que yo haya sido el iniciador de tal cosa, ¿no? Pero algo tendrá que ver, ¿no? El que nosotros aquí en Canarias hayamos hecho, cogido, tanto en Tenerife como en las Palmas de Gran Canaria, el unir a mucha gente y tocar en un solo festival, cosa que no ocurría, ya digo, en aquella época en que los Rocking Boys iban a tocar, pues con el trío España, con Marinieves Acevedo, claro, era totalmente diferente, ¿no? Eran muchas músicas metidas en globo, ¿no? Y aquí no, aquí era rock, y si acaso un cantante de música de solista, crítico o de lo que fuera, pero que realmente era unir todo aquello, era el matahambre de la música, ¿no? Sí, que la gente disfrutaba, gozaba con aquellos espectáculos, se lo pasaba de miedo, de miedo. Cosa que yo, pues bueno, con los misteriosos, con los atómicos, con los sombras, era una cosa de un grupo que tocaba en un sitio determinado. Por ejemplo, yo, que tengo más vinculación con los misteriosos que con los sombras, ¿no? Pues en el Hotel Diplomático, pues con los misteriosos tocaban y no tocaba más nadie, tocaban los misteriosos y punto, ¿no? O cuando estuve con los Cosmos, tocaban los Cosmos y punto, ¿no? Es decir, que siempre te vinculaba a un grupo, los Fire Explosion, la época, Eterno Pecado, cualquier, era ese grupo, no había más nadie. Y entonces, claro, lo otro sí era el matambre, ¿no? Que era el unir a todo en un bloque, ¿sí? Hacer ese ladrillo, ese ladrillo con todos esos compuestos que yo ya les leí, ¿no? Imagínense ustedes el matambre, para construir un matambre, la cantidad de elementos, de alimentos, para poder hacer el matambre, ¿no? Pues lo mismo eran los festivales de rock, tal y como yo los empecé a montar. Y el único, bueno, habían festivales, por ejemplo, recuerdo en Plaza de Toros, recuerdo festivales donde yo no tenía nada que ver, sino simplemente iba como espectador, donde, bueno, pues tocaban para beneficiar las operaciones de Fariña, que era el único manager que había aquí con oficina y una secretaria, pues padecía de una pierna y tenía que operarse y se hacían festivales tipo benéficos para ayudarle para que este hombre se pudiera operar de la pierna, ¿no? Y entonces pues tocaban en ese festival, tocaban los sabandeños, el mariachi Tagoro, Marinieves Acevedo, eh, el trío Ucanca, es decir, tocaba todo tipo de música, era un bloque, pero no era un matahambre, porque era un matahambre pero generalizado, no era un matahambre especialista en rock. O sea, yo, por ejemplo, uno de los últimos que recuerdo que monté en Plaza de Toros, que me fue porque me pidió Alberto Segura de Disco Manzana, me llamó y me dijo, Paco, ¿no te importa, ya que ha habido ese accidente de aviación en los rodeos, no te importa que el grupo Granada, que lo trajo él, claro, el grupo Granada toque en tu Rock and Feel? Y yo le dije, vale, sí. Y en ese Rock and Feel tocaron grupos de Las Palmas, claro. Tocaron grupos de Las Palmas de Gran Canaria, más grupos salvajes de aquí de Tenerife, ¿no? Claro. O recuerdo otro festival en la Plaza de Toros donde llevaba a Swing, cuando ya llevaba a Swing, eh, y lo uní
al grupo Crash polaco, Crash y Swing, y el ballet Fama, donde estaba Roji Monzón y Arma, y terminó siendo uno de los directores de aquí de la Gala del Carnaval, un diseñador de primera categoría y era un gran bailarín, ¿no? Con el que tuve con ellos dos, Roji Monzón y Arma, en un evento que se celebró en el Club Norte 33, ahí en la calle San José, donde estaba el casino, ¿eh? Que fue donde tuve esa polémica con el dueño del local, José Carlos, porque hizo un concurso con motivo de ir al programa Aplauso de Madrid y resulta que la presidenta del jurado fue como el presidente del jurado en el Festival del Cristo de la Plaza del Cristo de la Laguna, es decir, presidente del jurado, dueño del Club Agogo y presidenta del jurado en el Norte 33, la que preparaba a los bailarines a los que les dio el título. Es decir, es que esas cosas pues claro, yo ya lo he comentado muchas veces cuando me llamaron a mí para ser presidente único de jurado en la gala de las murgas infantiles y actuaba Los Chinchositos, donde mi amistad con Marichal, eh, yo dije, no, yo soy honesto, ¿cómo voy a ir yo a un festival de jurado donde actúa un amigo mío de director? Eso, vamos, eso no hay quien comérselo. Por eso yo cuando hacía los festivales en mi barrio La Estrella, La Recoba, pues lo que hacía era que nombraba un jurado de 20 no sé cuántas personas, de todo tipo. Claro, iba desde Chavo Melián a Juan Siberio, iba Vicente Rey, iba la tira de gente. Creo que llevé hasta Fabiola Soca, vino una vez de jurado. Pues sí, porque yo no quería saber nada en absoluto de aquello. Lo mismo que le dije a Domi, al fallecido Domi, de Familia Real, se lo dije. Digo, mira, yo aquí en el concurso Lennon, aquí en el Club Agogo, que ya se llamaba Lennon en aquel momento, yo le dije, no, mira, los eventos de los domingos por la mañana que se metían 700 personas en el concurso Lennon era un matahambre donde también participaban un montón de grupos de rock. No era un concurso para que hubieran tríos y folclóricos, no, era un concurso de rock. Y ahí participó, incluso me acuerdo que participó el grupo Azafrán, que tocaban de maravilla. Pero la elección para llegar a la final la daba el público. Y claro, lo que tenía que hacer el grupo era llevar al agogo el mayor número de gente posible que votara por ellos, lógicamente, y eso lo logró Familia Real. Y Familia Real llegó a la final. Y yo se lo dije a Domi, le dije, mira, Domi, el tema es de la siguiente manera. Durante los domingos, para clasificarse, vota el público. Y cada grupo de los que participan en la eliminatoria son los que cuentan los votos. Yo no tengo que ver nada en absoluto. Y la final, los que lleguen a la final, tampoco yo intervengo para nada. Son todos los locutores de todas las emisoras que hacen música en la radio, ¿no? Y entonces allí hubieron, pues no sé, pero calculo que pueden ser unos veintitantos, cerca de 30 personas las que fue el jurado. Y esas 30 personas, no, esas 30 personas de Radio Club, Radio Popular, yo que sé la cantidad de emisoras y de televisión y tal, que fueron ahí a la final, le dieron el premio a Familia Real. ¿Sí? Ganó Familia Real el concurso. Y vino Domi, el fallecido Domi, y me dio las gracias
porque había cumplido con la palabra. Digo, pero mira, es que eso la he cumplido siempre. Yo nunca en los concursos, aparte que soy anticoncurso, pienso que no debería haber concursos, sino participación. Nada más participar y demostrar lo que vale ese grupo y ya está, como hice con el Rock and Field 77, que fue el auténtico matahambre de aquella época. Claro, ¿sí? Por la cantidad de condimentos rockeros que habían dentro del evento. Entonces era el matahambre de aquel momento, que no lo había habido anteriormente. No lo había habido anteriormente, ¿no? Porque siempre se mezclaba una cosa con la otra. Los concursos mezclaban un tipo de música con otro tipo de música. Y aquí no, aquí eran todos los grupos de rock más la música popular, pero la música popular interpretada en plan casi música pop, aunque sonara solamente con una guitarra, ¿eh? Y era una música crítica, porque era el tiempo del régimen franquista y por lo tanto los cantantes, usando la doble función, la ironía, sacaban a relucir las cosas en las que no estaban de acuerdo. ¿Qué fue? Pues fue cuando empezó la revolución a nivel nacional, de salir Lluís Llach, Raimon, Pi de la Serna, sí, empezó a salir gente que no cantaban canciones de amor, románticas, ni nada de eso, sino eran cantantes que cantaban canciones contra el régimen que había. Bien, la cuestión es que, bueno, como la cosa va del mata hambre, aquello empezó a elevar el listón, pero ocurre una cosa importante, ¿no? Y es que cuando se empieza a hacer aquella, digamos, aquella revolución, empieza, ¿cómo decirlo? Vamos a ver. El Hotel Diplomático, el Hotel Anaga, el Círculo Mercantil, el Círculo de Amistad 12 de Enero, el Club Náutico, el Casino Principal, y en La Laguna el Club Agogo, en Taco la Sala Nivaria, y luego en Agua García el Cine Suprema, en el Puerto de la Cruz el Caballo Blanco, el Caballo Blanco estaba en La Matanza, no, estaba Hartman, que era tal, estaba el Sintra Pirata, es decir, usted empezaba a caminar por todos lados y se encontraba siempre un grupo, que empezó otra vez a volverse al principio, y yo me dije para mí, esto va a dejar de ser mata hambre, porque al actuar alguien en especial y no en globo, esto puede acabar mal. Y así fue, y así ha seguido, cada vez más en picado, porque usted va a la Plaza Candelaria y ve a Ni un pelo de tonto, o ve, no sé, a los vándalos, o ve, sí. Y en la avenida Naga, cuando se montó pues la Puerta Verde, el Lonestar, ya la Arcaba que venía de viejo, no sé, mismo Topolino en aquella época, esto con el cenachero, ¿no? Entonces, usted empieza a ver que se vuelve otra vez a retroceder, no a avanzar, a dejar de ser mata hambre, ¿no? Sino usted tenía que matar el hambre con una sola actuación. Oiga, si usted era admirador de otro grupo en especial y no lo podía ver, no iba. Y empezó a descender el asunto. Ustedes se imaginan, por ejemplo, por poner, ya la puerta es la puerta cerrada, ¿no? Porque ya no existe, pero la Puerta Verde en lo que existió, ustedes se imaginan que encima del escenario hubieran tocado 5 grupos
se hubiera llenado el local, porque los seguidores de esos otros 4 grupos, más el que ya estaba contratado, pues los 4, más el que está contratado, los 5, eso hubieran poblado la sala. ¿Que era mayor el costo? Sí, pero también era mayor el beneficio, porque al haber más gente, más consumo. Al haber más gente, más consumo. Ya no era tomarse un vaso de whisky, ya era 10 o 15 o 20 o 40 vasos de whisky. Pero eso no se hacía así, no se hacía de esa manera, por lo tanto el matahambre empezó a disminuir. Y no quiero llegar a la zona de Las Palmas de Gran Canaria, donde tengo entendido que pasaba lo mismo. Igual, lo mismo. Es decir, a mí qué demonios me importaba que Cebolla Jazz Band hiciera una música diferente a Eructo de Bisonte, o qué me importaba a mí que Samara tocara la música diferente a Eructo de Bisonte, o qué me importaba a mí que Unai de Las Palmas tocara una música diferente a Teclado Frito, ¿no? Cuando se hizo el contacto en Las Palmas, que nos llamaron a Sabina Roles y a un servidor para llevar 2 grupos de Tenerife, pues llevé a Imago y llevé al grupo Swing. Y si me hubieran dicho de llevar más gente, hubiera llevado más gente. Y en Las Palmas estaba Luis Vecchio, estaba el grupo Unai. Es decir, que se unieron 4 grupos, era un matahambre, ¿no?, de 4 grupos para un programa de televisión. Con lo cual ya había no solo la unidad regional, sino que también habían 4 grupos para matar el hambre de los espectadores que lo vieran por televisión y los que lo presenciaron. Y habían en la charla, pues habían 3 señores de Las Palmas, que era García Talavera, que era Pepe Oribe, y estaba Diego García Talavera, Pepe Oribe y Teddy Bautista. Mientras por Tenerife no fui yo solo, llevé a Molano, que fue el primer batería que tocó la batería a nivel nacional con un grupo de rock, Rocking Boy. Sí, claro. Era un mata-hambre en todos los sentidos. Tanto así que Eduardo Stern, que era un líder dentro de la programación musical en televisión española, en Madrid, vino y tuvo unas charlas con Sabina Roles. Y luego Sabina Roles marchó a la península y estuvo en la península haciendo programas de televisión. Sí, sí, es que estas cosas mataban el hambre de los músicos, mataban el hambre de los eventos, del público, de todo. Era el matahambre de todo. ¿Sí? Mató el hambre del hambre real que existía de comer, pero también mató el hambre de la música, que era, digamos, la migaja de pan del resto de la música. ¿Sí? Y la juventud, por lo menos la tinerfeña, e incluida mucha gente que venía de Las Palmas, porque allí no ocurría eso, lo que aquí fuimos capaces de hacer, venían y se daban cuenta de que el matahambre era unirlo todo, unirlo, claro. Y me imagino que en Las Palmas pues ocurriría, no sé si algo igual que el Rock and Field 77, no tengo ni idea. Son ellos los que lo deben decir, ¿sí? Pero generalmente cuando yo leo alguna crónica de Las Palmas, leo que
en la sala tal, que había muchas salas como aquí, ¿no? Había muchas salas, tocaba un grupo determinado, pero no 3, 4, 5 grupos, como ocurría aquí, que tocaban 3, 4 o 5 grupos en una sala o en un evento, ya fuera en el Guimerá, ya fuera en el Baudé, ya fuera en el Teatro San Martín, ya fuera en la Plaza de Toros. Es decir, era una cuestión de matar el hambre a todos. Era una unidad en todo, en todo. Y claro, cada grupo, como es lógico, quería sobresalir por encima de los demás. Y eso era muy bonito, porque había una preparación previa al festival en la cual el grupo se preparaba, ensayaba de tal manera de que cuando salieran al escenario, pues se dijera, oh, qué bien, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Había un afán de superación, y había esa lucha sana, sana, por ser los privilegiados, ¿no? Pero es que todos eran privilegiados, todos. No había ningún grupo, no había ningún grupo que bajara el pistón. Ninguno. Y luego cuando creé lo del show naranja, el nombre de naranja no lo puse yo, lo puso seguramente Cecilio del Castillo, pero yo le añadí el nombre de show naranja. Yo quise hacer exactamente lo mismo, quise hacer lo mismo. Y empecé a añadir grupos los empecé a añadir dentro de Show Naranja, como fueron los Fucking Busters, por ejemplo, ¿no? Y otros nombres de grupos que no me acuerdo, pero donde estaban, pues qué digo yo, pues no sé, no sé porque ahora mismo no puedo decirlo porque no recuerdo bien en cuántos intervino, pues por ejemplo, Éxodo o intervino, eh, no sé, Cáñamo Paranoico o intervino Gamusa, no sé. No sé realmente ahora mismo decir, o Tamerfeld. Bueno, pues el concurso CLO, sí, en el concurso CLO hubieron como 5 grupos. Concurso CLO fueron 5 grupos, manteniendo la misma llama encendida del matahambre, ¿no? ¿Sí? Que fue el concurso donde ganó Swing, donde yo conocí a Javier Parada, Paqui Armas, a Juan y a Mesa, ¿no? Que fue donde los conocí y entonces me hicieron, porque hablé con ellos y me hicieron manager del grupo Swing, con el cual tengo la satisfacción de haber batido récords, 2 récords. Uno, comprar un equipo de iluminación tipo discoteca que nos costó 1.000.000 de pesetas en Herpol y pagamos en 5 meses. En 5 meses pagamos el 1.000.000 de pesetas de la cantidad de actuaciones que hicimos, ¿no? Eso fue increíble, ¿no? Estábamos en todos lados. Y grabamos un LP donde intervino el excepcional Clemente Tribaldo, que llevaba al grupo Acuarela Infantil, y el grupo Acuarela Infantil fue uno de los grupos que participó en lo que ahora se llama Euro Junior, pero en aquella época era Eurovisión Infantil, y participó representando a España. ¿Sí? Pues Clemente Tribaldo fue el que grabó el disco de Swing, con la serie Timple, creo que se llamaba la serie Timple, con el señor Modino, que llevaba aquí una distribución de discos y por eso el disco sonó en Península. ¿Sí? Fue uno de los primeros discos hechos de esta nueva generación que sonó en Península, ¿no? Pero, ¿cuál era el problema de esto? Pues el gran problema de todo esto eran los desplazamientos. José Carlos trabajaba, Cecilio tenía un estanco,
Jesús Barreto creo que ya trabajaba en el banco. Falo ya estaba, creo que ya con Beatriz en Exótica. No sé, es que creo que el que más libre estaba era Fafi. Era el que más libre estaba. Aunque Fafi también estuvo en el Banco Hispanoamericano, creo que también estuvo. La cuestión era cómo salir de aquí, cómo salir de Tenerife, pedir excedencia en los bancos, en las empresas, con el riesgo familiar, ir a una aventura. Y ese era el gran problema que tenían los grupos, no solo de Tenerife, de Las Palmas y de todos lados, ¿no? Era el gran problema de viajar a la península, ¿eh? Y no estar como muy convencidos de que la persona que desde allá nos contrataba cumpliera a rajatabla lo que se decía, ¿no? Y eso le pasó a Eructo de Bisonte, ¿sí? Los convirtieron en palmera y cuando estaban en la península, pues pasaron más hambre que el burro un ciego. ¿Por qué? Pues porque todo lo prometido quedó en agua de borraja y tenían que actuar en un lugar en el sur y después irse al norte. Y para ir del sur al norte estaba el furgón de Juan Patricio, donde ellos pues tenían que dormir y tenían que ir de un lado a otro y cargar y descargar y montar y tocar y salir por otro lado. Y la casa Moviplay pues les pagaba nada. O sea, los aburrió. Los aburrió, ¿sí? Porque claro, un grupo de prestigio, de mucho prestigio, cobraba las actuaciones pues a un precio mucho más generoso, ¿no? Pero un grupo empezando y dándose a conocer, pues prácticamente no les daba ni para un bocadillo, ¿no? Incluso pues para hacer sus necesidades, pues tenían que parar en plena carretera y hacerlo en el campo, porque ¿dónde podían hacerlo? No iban a llevar un cuarto de baño dentro del furgón donde llevaban los instrumentos, ¿no? Los instrumentos y donde dormían. O sea, era increíble, ¿no? Y por eso, pues, digamos que ese complejo de Matahambre, donde, donde todo era una cuestión de unidad y aquello se dispersó y pasó a ser un grupo, pues ya yo lo comentaba, ¿no? Yo ya lo comentaba. Lo comentaba, pero nadie me hacía caso. Nadie me hacía caso. Cada uno quería ir por su cuenta. Y así le fue. Por su cuenta, imposible matar el hambre. Imposible. Salvo que tenga un padrino que apueste por ti y que logre darte esa salida. Yo, bueno, leyendo el otro día la historia de Manolo Galván, de los gritos, veía que los gritos, hasta que llegaron al Festival de Benidorm con Julio Iglesias, ¿no? Y empezaron a ganar algo de dinero, pasaron muchísima hambre, ¿no? Tanto que se disolvían, volvían, iban, venían, porque no había dinero para poder subsistir. Claro, para pagar el alquiler de una vivienda, para tener un instrumental, un lugar de ensayo, es decir, que era complicado, muy complicado si no había, digamos, un matahambre unido, un ladrillo unido, sino cuando iba un grupo y quería sobresalir por encima de los demás y ser un número uno, eso si no tenías detrás un respaldo económico, eso era imposible.
Pues bien, yo hoy creo que he dejado bastante claro lo que era el mata-hambre para nosotros, el mata-hambre personal de comer, unido al mata-hambre de lo que ha sido la música rock hasta la fecha. Hasta la fecha. No ha variado en nada. Todo sigue siendo exactamente igual porque no ha habido nadie que haya salido y haya hecho lo que yo hice, unir todo en uno. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues lo que están ustedes viendo, ¿sí? Que todo lo que se trae, todo lo que se trae es aquello que se promociona a través de los medios de comunicación con padrinos por detrás que están apoyando el asunto y luego productores de aquí que son incapaces de hacer lo que yo hice, montar festivales con grupos de aquí, como hizo en su momento también Paco Álvarez Galván, que también lo hizo. Era un tocayo mío que falleció, que también lo hizo en algunos eventos, ¿sí? Como en el del Teatro San Martín, que salió, vamos, el pobre hombre salió, vamos, perdiendo dinero porque la gente se comportó de tal manera que desde luego dio pena, dio auténticamente pena. Pero bueno, lo que quiero decir es que, mientras siga existiendo este tipo de eventos que le pongan el nombre de Tenerife, de vergüenza, con grupos solamente extranjeros, y que claro, como no hay otra cosa, pues toda aquella gente que vino a los Rock and Field 77, que ya hoy son todos personas de 60, 70, 80 años, claro, pues esa gente ya ha dado paso a una generación que está comida al coco a través de los 40 principales y de todo lo que venden, que la mayoría de las cosas que venden tienen muchísima menos calidad de lo que nosotros hacíamos, pero muchísima menos calidad. Y ese mata hambre ahora se mata con gente foránea, no se mata el hambre con gente de aquí. Aquí a la gente sí se le mata de hambre porque no ni come aquello, ni lo dejan comer dentro de un festival. No verá usted un festival hoy aquí donde actúen 4 o 5 grupos de las islas. Ninguno. No lo ve. No lo ve. Yo no lo leo. Si hay alguno, que me lo diga. Si hay alguno de esos, que me lo diga, para yo entenderlo, porque aquello ya pasó a la historia. Así que amigos, espero que todos los que de mi época recuerden el matahambre, los que llegaron hasta 1990 y recuerdan que comían aquello y les sentaba de maravilla. Y luego en el rock, cuando se unían todos aquellos grupos, como lo logré también en lo infantil, haciendo el todo juntos, reuniendo a todos los grupos infantiles de Tenerife, no de Canarias, sino de Tenerife, en un solo festival en la Plaza de Toros, que fue un tremendo éxito, con cabalgata. Bueno, ya de eso hablaré posiblemente mañana, del todo juntos infantil. Así que hasta mañana si Dios quiere, y espero que esto les vaya sirviendo de lección, para que sepan que si se quiere llegar de nuevo a lo que fuimos y se cuente sí con un grupo de fuera, con uno, pero no todos, y se le dé de comer aquí, se mate el hambre del rock a la gente de aquí, se tiene que cambiar el procedimiento. Si no, digo, iba a decir de cráneo, digo no, de culo.